Recién hacías una introducción sobre lo de Cristina y lo de Alberto. Sí. ¿Qué le pasa con eso? Bueno, en primer lugar, yo no leí y lamentablemente no pude ver el alegato. No sé por qué no se pudo ver por televisión. Porque La Cámara no aceptó. Bueno, a mí, no sé, habrá alguna razón que seguramente es fundada, supongo. A mí me hubiera gustado verlo. Yo creo que una cuestión de esta naturaleza se le debe brindar a la sociedad la posibilidad de escuchar todas las campanas. Creo que eso hace al Estado de Derecho también, pero bueno, quizás exista alguna disposición del Código Procesal que yo no conozco, no soy penalista. En eso debo asumir que ella dijo, si se transmitió la acusación, ¿por qué no el acto? Bueno, pero además yo estoy seguro que muchos querrían haber escuchado, pero no, realmente no puedo hacer un juicio de valor. Simplemente le voy a preguntar a algún especialista por qué razón no se pudo escuchar el alegato, porque hubiera sido muy interesante para que la sociedad se forme opinión. Porque uno lee un diario y dice una cosa, lee el otro y dice la contraria, lee otro y dice una tercera. Y yo escucho a los que están hablando y dicen cosas distintas de las que recogieron esos tres desde mi punto de vista, en determinados casos. Total. ¿Y respecto a lo de Alberto Fernández? Bueno, a ver, tampoco leí lo de Alconadamón. ¿Qué le dice Alconadamón? No lo sé. Concretamente, hace contestación a lo que dijo Alconadamón en una nota y le dice, hace una suerte de admonición diciendo, sabelo, que se ha terminado la persecución y demás, se lo voy a leer textualmente. ¿Qué dijo Alconadamón? Esto que decía, que en un juicio de Bahía Blanca, el presidente actual había colocado a un abogado cercano al estudio, que esto hacía cambiar el curso de la investigación. Acá se lo leo exactamente. ¿Y aportaba pruebas? En la Argentina que vamos a construir, entre todos se van a acabar los operadores judiciales, los operadores mediáticos, los jueces y fiscales que operan para poderes mediáticos, corporativos o políticos, sin impartir justicia como de. Sabelo, Hugo Alconada. Está bien, yo creo, a ver, quizás lo ha indignado, si es realmente no sé si hubo allí alguna acusación concreta o una insinuación, y tal vez hubiera respondido en otros términos, pero le voy a contar una cosa. Mi padre era un gallego calentón también. ¿Cómo? Me acuerdo que una vez en una revista, no vale la pena mencionar cuál, en la tapa tenía una noticia sobre él horrible, sobre la transparencia y demás. ¿Sabe lo que hizo él? Se fue a la editorial, se fue a las oficinas de la revista y no le querían abrir. Y empezó con el bastón que le abrieran para que le dieran explicaciones. Hay gente para la que esas cosas son muy feas y la libertad de prensa es sagrada, pero tiene que hacerse cargo uno cuando la ejerce mal también, ¿no? Obviamente. Bueno, me parece que un Twitter, yo creo que tal vez hemos vivido ataques mucho más graves en democracia a la libertad de expresión. Pero sí, quiero leer el artículo. Está claro. Quiero leer el artículo y, por supuesto, a mí no me van a encontrar disimulando incorrecciones. Si llegara a haber actitudes en el futuro gobierno, todavía no asumió, que nos hicieran presumir que se pueden repetir algunas experiencias que se registraron antes del 2015 y que nos preocupaban desde el punto de vista de la libertad de expresión, yo voy a ser el primero. El primero, que es una manera de decir, obvio, pero hoy voy a estar señalándolo. ¿Cómo fue la reunión con Alberto Fernández? Bueno, fue una reunión que fue continuación de una anterior, de varias anteriores, cuando él todavía estaba en el llano. No era candidato, por supuesto, ni precandidato, antes de las PASO. Nos habíamos reunido varias veces y habíamos estado conversando. Me acuerdo que en una ocasión, por ejemplo, yo le contaba la preocupación que tenía con las decisiones que se estaban tomando en la economía argentina y le decía, ojalá esté equivocado, pero mi obligación es decir que creo que se están equivocando. Si me preguntan, sobre todo, y ojalá me equivoque yo. No, yo creo que tenés razón, que con estas políticas no van a resolverse los problemas, ni siquiera van a mejorarse. Decía, ojalá la Unión Cívica Radical, pueda influir para que se cambie el rumbo. Bueno, los hechos nos dieron la razón. Después tuvimos varias reuniones
Hemos hablado acerca de la necesidad de terminar con la grieta. Hay que hacer un esfuerzo grande en ese sentido. La grieta no es gratis. La grieta hace sufrir a muchísima gente. Y la grieta impide que se resuelvan problemas muy difíciles y que hacen sufrir a muchísima gente. A algunos lo beneficia la grieta. Algunos se benefician con la grieta. La grieta impide que se adopten, que se llegue a acuerdos. Hay problemas que tienen que ver con el subdesarrollo, que son de muy difícil resolución y que no los puede resolver el mercado, no porque sea malo el mercado, porque el mercado no está para resolver los tipos de problemas que tienen que ver con una sociedad constituida de manera inequitativa, injusta, desequilibrada. Ni siquiera lo resuelve la política solo. Por supuesto no lo resuelve un solo partido político, pero ni siquiera los principales partidos. Se necesita además del concurso de los actores económicos, de la gran empresa, de la pyme sobre todo, nacional, de los sectores del trabajo para poder en conjunto. ¿Usted ve espíritu del Frente de Todos para superar la grieta? ¿Ve espíritu de Alberto Fernández de superar la grieta? De Alberto Fernández seguro. Fue una de las cosas que conversamos también en esta ocasión. Él decía que había que iniciar una etapa nueva, un cambio cultural importante, una época distinta en la Argentina, que teníamos que reemplazar la grieta. Él no hablaba de grieta, sino la confrontación, el desprecio, el destrato entre las fuerzas políticas y económicas y sociales por la cooperación y la colaboración, y que había que hacer un esfuerzo grande, que todos teníamos que reconocer que habíamos cometido errores. Yo creo eso. ¿Usted cree en Alberto? Pero digo, ahí está el kirchnerismo, está Cristina, está la Cámpora. Mire, Luis, yo creo que todos aprenden. La presidenta no es onza, aprendió, si no, no lo hubiera nombrado Alberto. Alberto fue uno de los hombres más duros. Sus críticas venían del propio palo. Si ella no hubiera creído que Alberto tenía razón en muchas de las cosas que les decía, seguramente no hubiera dicho que él tiene que ser el candidato a presidente. Y Alberto es un hombre con una gran personalidad. Y además yo quiero creer que si todos trabajamos por resolver los problemas y corregir los errores, vamos a poder hacerlo. Desconfiando es difícil. No es menor eso que dice. Hay, incluso para los que no han votado, Alberto, como un deseo, casi instinto de supervivencia y de deseo de que esto arranque de una vez, claro, de confiar en él, ¿no? De la misma manera que en el 2015. Sí. Por eso yo, en el 2015, varios en el partido, en minoría, por supuesto, decíamos que no frustráramos esta ilusión, esta disposición al esfuerzo que tenía la sociedad para resolver los problemas, cometiendo errores, que había que convocar a un acuerdo, que había que terminar con la grieta. En lugar de eso se eligió el camino de la profundización de la grieta para ver si podíamos en conjunto resolver los problemas. Y yo creo que ahora, bueno, hay vocación. Es cierto que en el 2015 se dijo también lo mismo y no se hizo nada. ¿Coincide con Massot de que fue un error sostener la grieta, poco Massot, con Monzó, sostener la grieta como modo de construcción política de Cambiemos? Sí, eso sí, eso absolutamente, pero a ver, alcanza con leer historia. Los países que en el mundo han tenido que resolver problemas como los nuestros, por ejemplo, la Europa de posguerra, los resolvieron a partir de acuerdos entre fuerzas que se habían enfrentado mucho, entre la izquierda, que había sido perseguida por el nazismo, y la derecha, que había sido cómplice, muchas de ellas, del nazismo. Entre el capital, que había sido cómplice de Mussolini, por ejemplo, y los sectores del trabajo, que habían sido víctimas de Mussolini, y lo mismo en Inglaterra. Los países después de la Segunda Guerra Mundial quedaron devastados, económica y socialmente. En 30 años volvieron a ser potencias, o empezaron a ser algunos de ellos potencias. Porque hubo un partido iluminado que ganó las elecciones. No hubo un acuerdo entre la izquierda, la derecha, el capital, el trabajo, respecto de ciertas metas e instrumentos que hicieron posible esa recuperación. Yo no creo que nosotros podamos resolver los problemas, y va a ser muy grave, porque las consecuencias pueden ser muy graves, porque no es que si le va mal gana el que estaba antes, puede ganar uno que todavía no está. Doctor, es manida la pregunta. ¿Le ofreció ser titular de la Oficina Anticorrupción? Yo le agradezco la pregunta, porque no. Pero le agradezco, porque algunos radicales, de esos que proyectan en los demás la propia condición, cosa que no es legítima,
Creían que mis posiciones tenían que ver con motivaciones carguistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me gusta mucho la expresión. Bueno, no, mire. Y se lo dije a él porque, como me lo han preguntado varias veces a esto, le digo, no creas que yo no quiero colaborar. Si vos haces lo que anunciás que vas a hacer, si podemos modificar el rumbo de la Argentina, yo quiero colaborar. Va a ser muy difícil. Quiero colaborar. Precisamente porque quiero colaborar, no quiero tener cargos, porque alguien podría desacreditar mis posiciones atribuyendo a ellas motivos, intereses personales, subalternos o minúsculos. Ahora le digo una cosa, y se lo dije a él. Como yo creo que va a haber que tomar decisiones difíciles, porque me parece que es mucho más difícil la situación que la que existía en el 2015, y seguramente va a haber que pedir un esfuerzo a ciertos sectores que tal vez no tengan ganas de hacerlo, cosa que es natural, somos todos seres humanos, se pueden generar situaciones muy complejas. Y en esas circunstancias, no en la luna de miel, que no sé cuánto durará, ojalá dure todo 2-4 años, pero no va a durar. Bueno, en esas circunstancias, las más difíciles, en los momentos más jorobados, si yo tengo que asumir un compromiso mayor, lo voy a hacer en defensa de lo que considero es un gobierno que toma decisiones correctas y que fue elegido por el pueblo. Si las decisiones fueran correctas, O sea, pero digo, si fueran correctas. de movida no va a ser titular No. oficial anticorrupción. No se lo ofreció siquiera. No. Ahora, si la cosa se pone brava en el sentido, y usted coincide con el... ahí sí. Sí, claro. Así era mi padre, ¿eh? Y lo tendrían que hacer todos los partidos. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que llevar adelante una negociación muy difícil con el Fondo Monetario Internacional. Y tenemos que lograr que el resultado de esa negociación sea el más favorable para el país. Allí deberían estar todos los partidos, incluso el partido que contrajo la deuda. Deberían estar apoyando la negociación del gobierno nacional futuro, del que asumen en 10 días. Deberían estar todos haciéndole saber al Fondo Monetario Internacional que estamos viviendo situaciones muy difíciles y que no puede repetir las recetas que nos plantearon hace un año y en otros momentos de la historia, porque la paciencia de la sociedad no es infinita. Ahora, es interesante el giro que usó. Incluso el partido que contrajo la deuda. Claro. Fue el gobierno Cambiemos. No gobernaba Cambiemos. No lo digo yo, lo decía. Había algunos radicales más macristas que Macri que decían que gobernaba Cambiemos, pero lo dijo el propio presidente Macri. Y es cierto. Y después le explico por qué además eso es cierto, si quiere, no sé si tiene importancia. Macri dijo, esta no es una coalición de gobierno, es una coalición electoral. Pero eso no nos desresponsabiliza a nosotros, porque algún oyente puede creer que yo estoy tratando de eludir responsabilidades que puede tener mi partido. No. Nosotros teníamos la obligación de evitar que se cometieran errores. Eso además era lo que habíamos dicho cuando celebramos este acuerdo. O sea, la deuda externa más grande de la historia, que es la del presidente Macri, la contrajo el partido del presidente Macri. Claro, seguramente con la mejor intención y a devolver en un plazo muy breve y además sin que esos recursos se destinaran a finalidades que nos permitieran contar con las divisas necesarias para poder enfrentar la devolución, porque siempre hay que devolverla la deuda, sí, claro. ¿no? Bueno, y ahora en muy corto plazo. Y por supuesto que cuando uno tiene que destinar recursos de la economía a pagar una deuda, se le está privando a la propia sociedad esos recursos para crecer, para prestar servicios, bueno, para hacer lo que sea necesario para llevarle un poco más de tranquilidad a los que sufren, que son casi el 40% de los argentinos, los pobres. O sea, el que va a tener que responder por la responsabilidad jurídica de la deuda es Macri. Sí, yo no sé si es responsabilidad jurídica. Yo le digo que es responsabilidad política. No sé si no conozco, sinceramente. A mí no me gusta tampoco ese tema de andar investigando. No soy yo un especialista ni en derecho penal, ni en procedimiento, en todas estas cuestiones. Eso se tiene que encargar la justicia. Lo que sí debe ser un político especialista en asegurar la independencia del Poder Judicial. En eso sí debe ser especialista. No opinar sobre lo que la justicia debe decir. Si realmente, y no solo retóricamente, somos respetuosos de la independencia de los poderes. No deben los políticos opinar. Por lo menos están cumpliendo cargos. Ahora sí deben asegurarle a los ciudadanos que las instituciones que tienen por objeto garantizar que la justicia sea independiente pueda cumplir con esa función. Y el Consejo de la Magistratura, tal cual está integrado desde el año 2006, no puede cumplir con esa función. Nosotros lo criticamos mucho.
a la ley que se sancionó Cristina Kirchner en el año 2006, modificando la integración del Consejo de la Magistratura y violentando el equilibrio previsto en la Constitución. Ahora, después del 2015, nos olvidamos. Ahora, no lo cambiamos. Me lo trae de vuelta como para retomar la posición. Yo le preguntaba, ¿uno confía en Alberto? Sí. ¿Le desea lo mejor? Sí. Sí, le deseo. ¿Aprendió? Sí. O sea, creo que sí. Cristina, por lo que yo he hablado con él, creo que sí, sinceramente. ¿Cristina volvió mejor? Y yo creo que debe haber, mire, él sabe que el horno no está para bollos, sabe perfectamente, mire, una persona con talento político, entre otras cosas, sabe cuándo el horno está para bollo y cuándo no está para bollo. Y por otro lado, como le decía al principio, creo que la elección de Alberto es en el fondo una autocrítica manifiesta, no hecha en silencio, una autocrítica manifiesta. Tal vez podía haber sido más explícita. Yo hubiera sido más explícito, sin ninguna duda. No se hubiera presentado directamente. No, puede ser que me hubiera presentado, si creo que cometí errores, y diría, yo cometí estos errores, no los voy a volver a cometer, lo diría. Así como le pido hoy a mi partido, que diga que cometió el error que creer que lo mejor para estos 4 años era decir a todo que sí, incluso a lo que uno creía que no estaba bien, que no era lo mejor. Yo voy a ser bastante gorila, pero me voy a amparar en Borges. Sí. Claro, ¿son incorregibles los peronistas? Bueno, porque son perfectos. Epa. No, porque al peronista un día me dijo, cierto que somos incorregibles, porque no es necesario corregir nada, me decía, ¿no? Sí. Pero no, yo no creo, esos son prejuicios. Yo creo, a ver, ¿cuál es la diferencia fundamental? Yo no soy ni kirchnerista o ni justicialista ni pro. Ahora, parece que en esta Argentina irracional, si uno no es una de estas dos cosas, con alguno está, pero lo oculta. Bueno, ¿cuál es la diferencia que nosotros tenemos con el justicialismo? Para nosotros, la cuestión republicana, como para usted, porque es obvio y me alegra, es una dimensión que tiene fuerza de convicción, no es una cuestión. Para el justicialismo, aunque hemos mejorado, yo no digo que anulara los valores propios o los eliminara de la República, pero a veces creía que, bueno, se puede desatender un poco el nombre de acceder o conservar el poder. Bueno, yo creo que hemos mejorado muchísimo, pero esa diferencia nos separó a nosotros. No tanto la visión acerca de lo que debe hacer la política por la economía y por los sectores de la sociedad que dependen del funcionamiento de la economía. Yo siento que el radicalismo tuvo voluntad de poder con mirada institucional. El peronismo tiene voracidad de poder. Y estos detalles son detalles, ¿no? Bueno, yo creo que la sociedad se va a encargar de que cambien, porque se ha registrado un cambio de todas maneras, muy importante. Bueno, el que lea un poco de historia verá que cosas que ocurrieron en 47, 48, 49, bueno, no volvieron a ocurrir nunca más en Argentina, ni en los 70, no volvieron a ocurrir. No quiero hacer historia contrafáctica, pero no tengo más remedio. ¿Fue un error hacer Cambiemos? No, fue un error no cumplir con lo que dijimos al hacer Cambiemos. Yo no puedo decir si fue un error. Yo tenía otra mirada, quería que había que profundizar UNEN. Incluso cuando hablé, yo no voté. La gente cree que yo voté, que voté en contra. Yo no era convencional. Claro, pero sí, por ser diputado pude hablar y les preguntaba por qué destruyeron. Que es interesante, un día voy a escribir algo. ¿Por qué destruyeron UNEN? Habíamos salido segundos en el año 2013. Con Wiener, claro. Claro, a nivel era de medio término. Pero habíamos ganado, habíamos metido... Y bueno, por había sido una elección extraordinaria. UNEN había salido segundo a 4 o 5 puntos del kirchnerismo y la mayoría de las encuestas a lo largo del 2014 lo daban como el competidor principal frente al kirchnerismo. Estábamos muy cerca de quien era el candidato entonces, Scioli. Bueno, pero a partir de mitad del año 2014, un poco antes, nos dedicamos a destruirlo. Bueno, pero el asunto es que una vez conformada la nueva alianza, no cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer. Y a mí que no me lo digan, Yo fui 8 años diputado. Sé cuáles eran las posiciones del partido antes del 2015 respecto de temas importantes y sé cuáles fueron las posiciones del partido después del 2015 respecto de esos mismos temas, las opuestas. A mí que no me lo diga, probablemente creyendo que hacían lo mejor. Y por eso ahora cuando... ¿Qué fue lo que pasó? Las cosas no salieron como estaban previstas, ¿no? No. Como decíamos en el 2015. Como partido, yo me incluyo, aunque nunca me hice demasiadas ilusiones respecto de que ganando el PRO se pudieran resolver los problemas o mejorar. Deseaba equivocarme, pero no salieron como estaba previsto o como estaba calculado. Es reduccionista. ¿La presidencia de Macri fue buena, mala, regular?
Bueno, tenemos más inflación, tenemos más pobreza, tenemos más indigencia, tenemos más recesión, tenemos más deuda, tenemos más desempleo. El presidente ha dicho, dejamos una vara alta. Yo no quiero hacer consideraciones que puedan no contribuir a mejorar la relación entre las fuerzas políticas, pero en lo social no se puede decir algo sin aclarar, salvo en lo social. ¿Y qué es lo que yo creo? Que resolver los problemas económicos, enfermando la sociedad, enfermándola de injusticia social, es bastante fácil, ¿eh? Lograr el equilibrio, sanear las cuentas públicas, enfermando a la sociedad, eso no es difícil. Lo difícil es sanear la economía sin enfermar a la sociedad. Yo creo que no se hicieron las dos cosas que se podían haber hecho.